Todas, buenas tardes a todas y a todos. Empezamos la sesión de la tarde de nuestro curso. Saludo a Verónica, que nos sigue desde lejos. Como ponente de la tarde, tenemos el agrado y el honor de contar con la presencia de nuestra querida amiga y colega, profesora Ana Mastromarino, que pienso más o menos todos conocen. Ella es profesora catedrática de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Turín, docente de nuestra maestría, docente de nuestros cursos, y nos va un momento que tengo que recuperar. Va a disertar sobre el uso del derecho comparado en la interpretación y argumentación jurídica. Ana habla perfecto español, como todos ustedes saben. Yo sugiero que desarrolle su ponencia en 1 hora y cuarto, para luego dejar espacio libre a preguntas o intervenciones, como esta mañana, básicamente. Ahora intento, porque esta telecámara es un poco particular, perfecto. Ahora pueden ver a la profesora Mastromarino, obviamente mucho mejor que yo. Así que le dejo la palabra, Ana. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Y bueno, gracias al profesor Mendetti. ¿Se me oye también en casa? ¿Merito se me oye? Vale, gracias. Y bueno, muchísimas gracias para estar aquí y para pasar esta tarde juntos, un poquito más frescos de esta mañana, así que gracias al profesor por atendernos también. Yo soy profesora de Derecho Comparado Público, me ocupo de Derecho Comparado desde hace tiempo, o sea, siempre ha sido mi ámbito de estudio, de investigación, y bueno, hoy voy a intentar que realmente el tema del uso del derecho comparado en la argumentación y en la interpretación del juez, en la interpretación jurídica, es un tema amplísimo. Entonces, lo que me importa hacer ahora, porque el tiempo es lo que tenemos, es hacer ver de cuántas maneras se puede utilizar el derecho comparado, siendo juez o siendo abogado, o teniendo que tratar el derecho y el derecho comparado de forma práctica, y ver cómo se puede utilizar, pero también cuáles pueden ser, que siempre es interesante hacerlo, los puntos críticos, los riesgos que podemos encontrar al no saberlo utilizar bien, o también sabiéndolo utilizar bien, teniendo igualmente siempre algunos puntos que tendríamos que tener en cuenta. Siempre digo lo mismo al principio, lo repito, yo hablo si algo no se me entiende porque no hablo perfectamente o porque cada uno trabaja el derecho de forma diferente. Entonces puede ser también que algo que para mí es muy claro o lo doy por entendido, puede ser que queda flojo en la argumentación. Entonces, levantar la mano, en cualquier momento nos paramos. Lo único que os pido son 2 diferentes tipos de preguntas. Digamos, una pregunta que es pregunta para profundizar, para dar un aporte vuestro. Muy bien, en ese caso os pido levantar la mano, yo digo, bien, te he visto, y bajarla. En cuanto yo acabe, digamos, lo que estoy diciendo, os doy la palabra. Si de otra forma es algo que no se entiende, que no os permite seguir bien el tema, entonces dejar la mano levantada, y en este caso sé que es urgente y que hay que parar ya, ¿vale? Esto. Y bueno, ¿qué quiere decir el uso del derecho comparado en la interpretación y en la argumentación? Bueno, estoy hablando del uso del derecho comparado como una variable, ¿no?, que podemos utilizar y que nos ayuda, o que mejor dicho, ayuda el operador del derecho, que puede ser un juez o puede ser también un abogado, bueno, hacer ese proceso de asignación de un significado,
pero también hacer un balance entre las posibilidades de resultado, de éxito que podemos tener en un proceso, en un juicio, entre lo que es el derecho interno y lo que hay fuera del derecho interno. Este uso del derecho comparado se ha ido creciendo en los últimos años y claramente esto tiene muchísimas razones. Una de estas, bueno, varias de estas son el hecho de que vivimos en un mundo cada día más globalizado. Entonces, como operadores del derecho podemos empezar diciendo que no tiene ya casi ningún sentido que cada uno siga estudiando su propio derecho, porque nos movemos en algunos ámbitos que ya son globalizados. Sin ir más lejos, todo el ámbito, por ejemplo, del derecho, del ámbito de los derechos humanos, nos dice muy bien que allí no trabajar con el derecho comparado, pues evidentemente no solo es un desperdicio, sino que no ayuda el abogado o el juez a trabajar bien ese ámbito. Os dais cuenta perfectamente que, por ejemplo, todos los estudios sobre el llamado constitucionalismo en esta temporada miran a un constitucionalismo global que tiene algunas características que ya se repiten en todos los estudios sobre el constitucionalismo. Hay una identidad constitucional, pero también, digamos, hay una base que podemos entender de constitucionalismo global. Luego hay una cuestión también tecnológica. Si antes no se podía hacer derecho comparado de una forma tan masificada, ¿no? Masiva, hoy evidentemente no es así. Porque cualquier juez, cualquier abogado, cualquier operador del derecho enseguida puede tener acceso a una cantidad de datos tremendas. Esto quiere decir que es muy posible, o sea, que es muy fácil, hacer derecho comparado, pero que es importante aprender a hacer uso del derecho comparado, porque al tener tantos datos, si no tenemos un método, pues evidentemente tenemos un problema, lo utilizamos mal o no sabemos qué hacer con todos estos datos. Y finalmente, hay también un uso más, digamos, masivo del derecho comparado porque en muchísimos países el derecho comparado, lo estamos hablando hoy, es parte de la formación de un juez. Enseñar derecho comparado en las universidades hace que el juez tenga en su formación esa capacidad y esa voluntad de trabajar el derecho como un derecho comparado. Pero evidentemente estas son características que pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, estas son las razones por las que hacemos más derecho comparado. En realidad luego hay algunas características de cada país que nos ayudan a hacer derecho comparado a un nivel más alto. Pero antes de ver esta, quiero hacer una distinción muy importante para entender lo que es el derecho comparado y cómo lo podemos utilizar. Hay por lo menos dos usos que podemos hacer del derecho comparado. Un uso que yo llamo, bueno, yo no sola, sino una doctrina, un uso normativo o fuerte. Y otro que podemos llamar un uso dialéctico o problemático. Ya os digo que nos vamos a detener más en esta segunda categoría. Pero ¿qué quiere decir un uso normativo o fuerte? El uso normativo es fuerte, es aquello, por ejemplo, que tenemos en Europa. O sea, el derecho comparado, el uso de una norma que no está producida en el mismo sistema, depende del hecho de que el país se encuentra en un sistema amplio que utiliza normas que están producidas fuera. La Unión Europea produce derecho que tiene una aplicación directa en Italia. Los reglamentos tienen una aplicación directa. No necesitamos de ningún tipo de adopción por parte del país. La Unión Europea produce un reglamento, el reglamento está directamente self-executing, está directamente utilizado en nuestros países. Evidentemente es una norma extranjera en el sentido que no es Italia que la produce, no es el Parlamento italiano que la produce, pero le llamamos un uso normativo fuerte porque evidentemente esa norma ya es parte de nuestro sistema, aunque no sea producida. ¿Estamos haciendo realmente derecho comparado en este caso? No. Utilizamos una norma extranjera, pero no estamos haciendo derecho comparado.
porque en realidad nuestro sistema es un sistema multinivel ya, donde una parte del derecho está producida por una entidad que no es el Estado mismo. Tendríamos que hacer otro curso, digamos, pero sé que también hay una parte que se ocupa de esto, pero aquí es importante porque aquí sí tenemos algo que ver con las normas extranjeras, pero para mí este no es derecho comparado. Así como, lo veremos, lo repetiremos varias veces, no es hacer derecho comparado simplemente referirnos a un país extranjero. En Francia hacen así, en España hacen así, bueno, eso no es hacer derecho comparado, es abrir una ventana para ver el patio del país al lado que hace. Bueno, ¿qué pasa en el país al lado? Abro la ventana, miro y cierro porque no me interesa saber si algo puede pasar. Nos vamos a detener más en el uso dialéctico o problemático. O sea, aquí el derecho comparado actúa más como una fuente de inspiración, digamos así, en la interpretación y en la aplicación del derecho interno. O sea, el juez no simplemente se limita a abrir una ventana a ver lo que hay, sino que reacciona a lo que está viendo, se deja llevar de lo que está viendo, condiciona su juicio pensando y repensando a lo que ha visto y de alguna forma lo hace propio. Es por lo tanto evidentemente un proceso intelectual el derecho comparado. Hacer derecho comparado para un juez es un proceso intelectual que necesita varias, digamos, un conocimiento, el uso y una mezcla entre lo que es yo sé, he aprendido, lo que es mi derecho y lo que voy sacando. Y me dejo, por eso yo digo, inspirar en este proceso. Evidentemente, en todo esto hay algunos factores, aquellos que hemos visto son factores generales, que están animando una comunidad a nivel global, por la que hablamos de cross-fertilization, hablamos de diálogo, hablamos de trasplantes, porque evidentemente hay, que lo queramos o no, un diálogo que es entre países, entre jueces, lo de desarrollar de forma masiva la jurisprudencia de las cortes internacionales, supranacionales, que tienen que ver con el sistema convencional, evidentemente esto facilita el diálogo, no necesariamente el derecho comparado, pero seguramente sí el diálogo entre cortes. Evidentemente esto hace que se conozcan las jurisprudencias de las varias zonas en el mundo. Eso es muy importante porque, bueno, abre a ver que se puede hacer por lo menos de forma diferente. Pero luego cada país tiene algunos elementos que ayudan o no. Por ejemplo, el idioma. Claramente, aquellos países que hablan el mismo idioma tienen una facilidad en hacer derecho comparado. Pensar, por ejemplo, la gran región latinoamericana y el uso del castellano, que facilita muchísimo el hecho de que también los jueces, digamos, menores, aquellos que pueden tener una actitud menor en tratar temas que salen de su entorno, puedan, si lo quieren, acercarse a la jurisprudencia de otros países. Pero, por ejemplo, pensar al gran mundo del Commonwealth. Allí, evidentemente, cuando hablamos de derecho común, cuando hablamos de Commonwealth, estamos hablando de Common Law, perdonad, estamos hablando de un mundo que puede hablar, aunque estemos tratando evidentemente culturas jurídicas que por algunos lados se han ido alejando. Y entonces, hablando por ejemplo de Commonwealth, no podemos dejar al lado el tema de la historia. Países que han tenido un recorrido histórico similar, puede que tengan la facilidad de hacer derecho comparado más de otros países. Y en esto, a lo mejor, la cuestión geográfica no tiene nada que ver. Volvemos otra vez a lo que es Centroamérica y Suramérica. Hay algunas, digamos, todas las zonas de algunas islas del Caribe no tienen un diálogo de derecho comparado desarrollado con otros países, a pesar de que geográficamente estén mucho más cerca, pero el recorrido histórico y el recorrido lingüístico también no permite un diálogo tan denso como puede ser con otros países. Entonces, en este caso, la cercanía geográfica se reduce en nada porque no hay una cercanía
histórica, una cercanía, digamos, cultural. La cultura jurídica y luego también lo que podemos decir no solo una cercanía geográfica, sino también geopolítica. Pensar, por ejemplo, Cuba. La Constitución de Cuba, incluso en la última reforma, mira a la Constitución a la última Constitución soviética y por lo tanto ni siquiera a la Rusia de hoy, no, mira a un prototipo histórico que se coloca de la otra parte del mundo. Por lo tanto, evidentemente también el dato geopolítico y no solo geográfico pesa mucho en el momento que tenemos que hacer derecho comparado. Esto es la primera advertencia. No se puede hacer derecho comparado sin tener en cuenta todo esto. Porque evidentemente el juez cubano quizá no es que no tenga nada que aprender o dialogar con un juez argentino, pero seguramente si yo, italiana, tomo una jurisprudencia de Cuba y una jurisprudencia de Argentina, no iría un buen trabajo simplemente poniéndola una al lado de la otra e intentando ver, porque me falta toda esa, digamos, todas esas herramientas técnicas, por ejemplo, sobre el concepto de legalidad socialista. Si yo no entiendo lo que es la legalidad socialista y por lo tanto qué quiere decir Estado de Derecho en la cultura soviética, no entiendo qué quiere decir la palabra pueblo en la Constitución cubana. La palabra pueblo en la Constitución cubana no quiere decir lo mismo que puede decir en otros países. Si me pierdo el concepto de legalidad socialista, no puedo entender lo que quiere decir pueblo. Y allí puedo confundirme, y confundirme de forma bastante, digamos, gorda. Luego hay algunos ámbitos que mejor que otros se pueden trabajar con el derecho comparado. Evidentemente el tema de los derechos humanos es el tema que mejor se puede tratar. Menos el derecho mercantil. Si es internacional, sí, pero en cuestiones muy pequeñas, muy domésticas, por lo mejor no. El derecho civil, bueno, sí, el derecho civil internacional. Quiero adoptar un niño, hay un nivel internacional, pero quiero el derecho administrativo. Quiero abrir una panadería en el centro de Bolonia. ¿Qué tengo que hacer? Pues para nada me sirve estudiar el derecho comparado en este caso. Puede, si tengo que cambiar totalmente el sistema normativo, pero en general, en ese momento necesito más algo doméstico. Entonces, siempre se puede hacer derecho comparado, pero hay algunos ámbitos donde funciona mejor que otros. Otro punto interesante, que habría que trabajar mucho más, pero quiero aquí abrir este espacio. Los juristas que hacen derecho comparado tienen siempre una pelea que todo se puede comparar. Hay algunos que dicen, no, hay que tener algunos elementos que permiten una comparación, no una comparación. Otros dicen, no, muy bien, se puede comparar todo porque comparas lo que se parece, pero también lo que es muy diferente. Entonces también a través de las diferencias. Cuidado, aquí no estamos haciendo una clase teórica sobre el derecho comparado. Estamos diciendo que el derecho comparado queremos estudiarlo, queremos enmarcarlo en una tarea muy puntual del juez. El juez, ¿qué tiene que hacer? Resolver un caso. Entonces, ¿a él qué le importa de reconstruir el derecho comparado con las diferencias y tal? Cuando se da cuenta que ese sistema con el que quiere que comparar no le aporta nada para su caso, no le importa hacer una comparación por diferencias. Le importa para alejarse de ese modelo, pero a lo mejor no puede ser inspirado por la resolución de su propio caso. Entonces hay que tener cuidado porque aquí es fácil que el juez se deje fascinar por un recorrido interpretativo o argumentativo que no es bueno y, digamos, ventajoso para su trabajo. Entonces, hay que saber elegir por dónde ir. Bien, sí, así es. Todos mis apuntes, tengo mi... Si así es, me parece que podemos empezar a ver cómo algunas
maneras de hacer derecho comparado. Entonces, no sé si alguien puede haber hecho un trabajo de esta manera, pero empezar a analizar la sentencia para ver cómo se hace derecho comparado. Bueno, en algunos casos tenemos una comparación muy puntual. La ley, el artículo del sistema del Código Civil francés. Hay este artículo en el Código, o sea, muy puntual, utilizo muy puntual. En otros casos los jueces se dejan fascinar más de un sistema y hablan de forma más general del sistema francés, de la cultura jurídica francesa. Cuidado, porque aquí habría mucho que decir. En un caso podemos realmente entrar en el tema y ver si lo que estamos utilizando es apropiado o no. En el otro caso, volvemos a la pregunta, ¿estamos haciendo realmente derecho comparado? Bueno, depende. Yo creo que en general estamos haciendo un ejercicio de cultura comparada. O sea, nos estamos acostumbrando, que es bueno también para un operador del derecho, nos estamos acostumbrando a no trabajar solo con lo nuestro, a abrir esas ventanas, a ver qué pasa afuera. Pero luego, este general puntual, queda una tensión en la que creo que habría que salir de lo general e ir un poquito más adentro. Y entonces aquí podemos ver que, sin llegar necesariamente a citar el artículo del código preciso, pero podemos empezar a trabajar por institutos jurídicos, ¿no? por herramientas que cada sistema utiliza o pone en la mesa para resolver casos concretos. Aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, un comparatista que se mueve en Europa empieza y dice, bueno, voy a ver cómo funciona un instituto como un contrato. Bueno, en Italia, contrato, y dice, bueno, mira, en francés también, contrat. Bueno, esto tiene que ser lo mismo. Mira, pero lo tienen también los alemanes, iguales. Y lo tienen también todo el mundo del Commonwealth, contract. Bien, pues aquí nos estamos moviendo bien, ¿no? El instituto es lo mismo. No. Es lo que se llama un falso amigo, lo que queráis. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un instituto sin volver otra vez al ordenamiento, al sistema en el que se está utilizando. Entonces, otra vez vemos que en realidad las categorías general, puntual, pero instituto, ordenamiento, no le podemos tomar nunca por sí mismas. Tenemos siempre que mirar todo el alrededor. Entonces, lo que hemos dicho, el ordenamiento, la cultura jurídica, la historia, donde es un trabajo, lo que decía antes, es un proceso intelectual. No puede ser un acto. El uso del derecho comparado es un proceso intelectual. No es nunca un acto puntual. Esta es la gran diferencia. Luego, a veces es implícito, a veces es explícito. A veces estamos mirando y quien está acostumbrado a leer sentencia dices, mira, están citando la sentencia tal de Canadá o eso y no lo dicen. Se nota perfectamente porque sobre todo se citan fallos que están bien conocidos en el derecho comparado. Son citaciones implícitas. ¿Están bien hechas? Bueno, depende, porque a veces allí, podemos entrar en un tema de utilizar un derecho que no es tuyo y lo haces permear en el sistema como si fuera el tuyo. Tenemos algunos riesgos. Y luego, si estamos utilizando el derecho comparado a través de la jurisprudencia o del sistema normativo. Se puede hacer uso del derecho comparado citando la jurisprudencia de otra corte, de otro sistema, o citando la normativa. Me refiero a la ley, al artículo tal, o me refiero al fallo, número del... y esto también marca una diferencia enorme, porque es como decir que por un lado tenemos la comida que todavía no hemos masticado ni digerido, y del otro lado tenemos una comida que ya ha sido masticada, ya ha sido utilizada por un juez. Son dos niveles otra vez diferentes. A veces, y aquí tengo algunos ejemplos muy, a veces divertidos, hay un problema de conocimiento de la historia. Por ejemplo, hay un fallo de la Corte Constitucional de 1973 en el que la
la Corte italiana, la Corte Constitucional, hace una explícita referencia y utiliza como método de derecho comparado el derecho romano. Y es interesante porque aquí se ve cómo se puede extender al máximo. ¿Es realmente una referencia de derecho comparado utilizar el derecho romano? Depende. Probablemente en Italia puede que en algunos sectores todavía sea una referencia, digamos, un poco, digamos, excesiva por algunos aspectos, porque evidentemente podemos retomar lo que pueden ser las orígenes de algunos institutos, algunas categorías, pero quizá se convierte en algo un poco fuerte. Pero, por ejemplo, una perspectiva histórica puede ayudar la comprensión o el uso del derecho en las relaciones, o mejor dicho, en sistemas que han sido colonias. Sobre todo cuando el tiempo entre la descolonización y el momento de la colonización es muy corto, muy pequeño. Ha pasado muy poco tiempo. Entonces, allí claramente se hace una referencia histórica, una comparación histórica, pero cuidado, no es lo mismo que en 1973 hablar del derecho romano. Es una comparación histórica, claro, porque ese instituto ya no tiene, digamos, la referencia colonial en este país, pero puede servir para reconstruir. Aquí también veremos cuáles pueden ser los riesgos que me imagino vais imaginando todos. Seguimos con las preguntas que nos hacemos para darles primera pregunta. ¿Todos los países pueden utilizar el derecho comparado de forma igual? No. Tomamos dos casos muy diferentes entre ellos. Primer caso, Sudáfrica. La Constitución de Sudáfrica dice expresamente que los jueces están legitimados a utilizar, mejor dicho, a interpretar la Constitución adquiriendo en otra jurisprudencia, en otros sistemas, elementos para, digamos, acrecer la fuerza de protección y de desarrollo de los derechos que están en la Constitución sudafricana. O sea, la misma Constitución que dice, mira, yo quiero que tú, juez, te habilites, vayas creciendo en tu capacidad de utilizar el derecho extranjero. ¿Qué derecho? Bueno, también el que vive fuera de un sistema sudafricano y también, digamos, no viviendo el sistema sudafricano estando en un continente donde la cultura jurídica puede ser diferente, dice, bueno, lo que me importa es que tu referencia sea la comunidad democrática. O sea, el reconocimiento de una comunidad que en realidad no existe, en sentido que nadie puede decir quién forma parte de una comunidad democrática en el mundo. Pero la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia sobre todo de la Corte Suprema sudafricana, se ha desarrollado acostumbrándose a utilizar el derecho comparado, no como posibilidad, sino como forma de argumentar, interpretar su derecho, porque así lo pretende la Constitución. Aquí estamos frente, digamos, una máxima extensión del uso del derecho comparado por parte de una Corte, con una referencia muy amplia que incluso nunca ha dado problemas. La referencia a una comunidad democrática, ¿qué quiere decir? Bueno, que de alguna forma retoma el concepto que estábamos diciendo antes sobre constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Pues es esa filosofía de la Constitución que marca algunos elementos que reconocemos como necesarios. Separación de poderes, amparo de las minorías, capacidad de limitar el poder. Todos estos son elementos que consideramos del constitucionalismo contemporáneo. Por lo tanto, si miráis la jurisprudencia de la Corte Suprema sudafricana, os dais cuenta que esa idea de la comunidad democrática
se funda con esta idea de constitucionalismo. Por lo tanto, podríamos decir que para la Corte Sudafricana el tema de la comunidad democrática se funda con el tema del constitucionalismo. Quien tiene una forma que respeta las ideas del constitucionalismo, se puede decir que entra en esta comunidad democrática. Entonces, el espacio de utilizo del derecho comparado por la Corte Sudafricana es enorme y puede ir de Europa a Latinoamérica o Norteamérica o incluso cualquier otro país que en Asia o en África misma puedan demostrar de respetar estos elementos. Por el otro lado, opuesto, y evidentemente la sentencia del último día parece que nos confirma lo que estamos diciendo. Por otro lado, yo sitúo Estados Unidos, sobre todo en una cierta temporada, y una temporada que yo pensaba que se estaba, digamos, agotando, y toma fuerza con la sentencia del otro día, que creo que nos afecta a todas de forma muy contundente. Evidentemente, cualquier sea nuestra idea. Bueno, Estados Unidos, de forma tradicional, no está muy abierta al uso del derecho comparado. Ha habido también un momento en el que esta forma, digamos, de no estar muy abierta se ha convertido en una política muy estricta por el juez Scalia y su teoría originalista, se diría también. O sea, la Constitución se tiene que leer así por lo que dice. No hay una interpretación evolutiva. No sé quién de vosotros ha podido leer la sentencia del otro día, pero justamente el principio es más o menos lo mismo. La Constitución no dice que este es un tema, digamos, federal, y por lo tanto no podemos entrar en limitar cada país, a cada estado haga lo que quiera. Y que es una lectura, digamos, restrictiva de lo que la federación puede hacer respecto a los países. Bueno, esta forma tan cerrada, ¿no?, de tratar los derechos sigue dentro. Yo tenía también, ahora lo busco, porque quería citarlo. Llega en 2004, lo que os voy a decir ahora de Scalia es de 2005, mira, aquí lo tengo. En una dissenting opinion de 2005, Scalia llega a decir que should confirm to the laws of the rest, no, scusatemi, l'ho segnato male. Bueno, no importa, lo he señalado mal, evidentemente. En 2005, Scalia repite diciendo que no hay forma de pensar que la ley del resto del mundo, no importa de qué parte del mundo, pueda de alguna forma vincular a un juez estadounidense. Punto. Y no veo por qué tendríamos, dice Scalia, que utilizar el derecho extranjero para interpretar nuestra Constitución. Estamos en 2005, pero quiero subrayar que en 2004 se había abierto un trámite legislativo para el Constitution Restoration Act, o sea, una ley con la que se pretendía impedir de forma clara y contundente el uso del derecho comparado en la argumentación jurídica por parte de todos los jueces en Estados Unidos. El proyecto no llega nunca, ni siquiera a ser votado, porque alguien hace notar que, bueno, sí, bueno, la interpretación originalista y todo lo que queráis, pero alguien hizo notar que a lo mejor una ley de este nivel podría ser inconstitucional ella misma por limitar la actividad del juez. Pero quiero hacer ver que en esos años, y no es mucho atrás, 2004, 2005, estamos en una plena sintonía entre los jueces, la Corte Suprema. Bueno, Scalia no era uno de los tantos, no era una persona que tenía, un juez que tenía una legitimidad muy fuerte dentro de la Corte Suprema. Está perfectamente en sintonía con lo que está trabajando en ese momento el legislativo. Y digamos que no hay ninguna
you should conform to the laws of the rest of the world. Y bueno, esto es, entonces, Estados Unidos por un lado y Sudáfrica por el otro. Bueno, está claro que en el medio hay muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos en cuenta que en un espacio como aquello europeo, mucho del derecho comparado es utilizado, ¿no?, para poner, digamos, algo que para mí se centra en el medio, en el tema de la teoría del margen de apreciación. Yo diría que aquí nos encontramos casi en el medio entre Sudáfrica y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una tensión continua entre el uso del derecho comparado para averiguar si hay un consenso y el uso del derecho comparado para intentar ver si utilizando un derecho nacional podemos ir construyendo un derecho común. Aquí me parece que estamos en una situación intermedia en la que ni caemos en el tema sudafricano, donde hay que utilizar el derecho comparado, ni estamos en el tema estadounidense, donde mejor si no lo utilizamos. ¿Y por qué? Porque el derecho comparado, y es lo que intentamos hacer hoy, es una herramienta en manos del juez. Hay situaciones en las que podemos explotarla un poco más y hay situaciones en que tenemos que volver atrás. ¿Por qué? Porque el uso nos lleva demasiado allá por lo que tenemos que hacer. Otra cosa que facilita o no el uso de lo que estoy diciendo, el tiempo es lo que es y tenemos que abrir mucha ventana. Va a haber mucha luz, pero quizá demasiado y luego no. Otro tema muy interesante, no sé si habéis hecho alguna vez esta forma de trabajo, es ver cómo están escritas las sentencias, sobre todo las sentencias constitucionales. Una sentencia, por ejemplo, escrita del Conseil francés, el Conseil constitucional francés, que es todo visto que, así decido. Es difícil hacer derecho comparado en realidad si no conoces muy bien el sistema francés con las sentencias francesas. Ahora, en los últimos años, la Corte el Consejo ha empezado a hacer fallos un poquito más largos. Pero, por ejemplo, los primeros fallos, bueno, lo primero con que yo trabajé en el principio de años 2000, eran fallos muy cortos, 3-4 páginas, donde se decía todo. Y en realidad consideran, así decido. Bueno, cada consideran quería decir que tenías que irte a estudiar. Claro, aquí conoces el sistema francés. ¿Por qué? Porque luego descubres que cerca del fallo, muy pequeño, hay todo un trabajo de investigación a disposición del juez, del lector, del investigador, enorme. Entonces, el fallo son 4 páginas, el dossier son 200 páginas. Entonces, allí te das cuenta que detrás hay un trabajo enorme que está puesto a disposición de quien sea. Entonces, quien no conoce cómo trabaja y sobre todo qué hay detrás de la idea francesa del Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional no puede decir mucho. ¿Por qué? Porque de alguna forma busca y con el tiempo ha buscado su rol dentro del íter legislativo. Vosotros sabéis que el Consejo hasta 2008 no tiene ninguna posibilidad de hacer sus fallos después de que una ley ha entrado en vigor. Ahora, después de 2008, tiene algunas posibilidades, pero digamos, tiene que pasar por la Cour de Casación o el Consejo de Estado. Pero en general habla antes de que la ley entre en vigor. ¿Por qué? Por toda la idea que tienen los franceses, que bueno, cuando el pueblo está hablado, nadie puede decir, el Parlamento la voz del pueblo y tal. Entonces, es inconcebible por Francia que alguien le diga, no, mire, usted, esta ley es inconstitucional. Tenemos que llegar a 1995 porque el Consejo Constitucional diga, la ley es voluntad popular del pueblo solo y cuando es conforme a Constitución. Pues
pasa ayer prácticamente. Entonces, el considerar es muy estricto. Digo lo que puedo decir, no voy a decir más. Pero os dais cuenta de cuántas cosas históricas, culturales hay detrás de aquel considerar. Y si no lo sabes, no entiendes el fallo, ni siquiera vas a buscarte el rapport que tiene 200 páginas y que abre un mundo y que te permite entender qué hay detrás de ese considerar. Pensar de otra forma lo que puede ser un fallo de la Corte Constitucional italiana o de la o del Tribunal Constitucional español, que por otro lado algunas veces son 50, 80 páginas de argumentación, de explicación, y lo que ha pasado, y lo que he dicho, y lo que había dicho, y lo que ha dicho el otro. Además, ahora en Italia más, con toda esta abertura sobre el amicus curiae, la posibilidad que haya más elementos que entran en el fallo. Así que otro elemento que hay que tener, en cuenta es efectivamente cómo está estructurado el fallo y cómo está acostumbrada la Corte o el Tribunal a decir lo que tiene que decir. Aquí hay todo un tema cultural que hay que conocer. Otra cosa que siempre no se dice, pero es bueno saberlo y decirlo de voz alta, porque a veces el comparatista no sabe de todo. El otro día a mí me llamaron ayer, me dicen, bueno, ¿quiere decir algo sobre la...? Yo no voy a decir nada en público sobre la sentencia, el fallo de Estados Unidos. Yo no soy un especialista ni de aborto ni de Estados Unidos. Entonces, sí, sé algo de Estados Unidos, claro que sí, soy una profesora de Derecho Público, pero al fin y al cabo cada uno de nosotros tiene algunos argumentos, sobre todo algunas zonas geográficas que conoce mejor que otras. Entonces hay que tener también una especialización en el derecho comparado. Y sería absurdo que igualmente un juez que quiere trabajar con el derecho comparado utilice el derecho comparado así. Bueno, hoy es una sentencia de Francia, mañana una de Bélgica, mañana Estados Unidos, y bueno, he visto que hay algo de Túnez, y bueno, también. Eso no sería un buen trabajo. Hay que saber lo que se está haciendo, entonces hay que conocer. Otro elemento que facilita mucho, me parece, el uso del derecho comparado, o que puede ayudar, puede ayudar a una abertura del derecho comparado, me voy siendo convencida que es la presencia o no del dissenting opinion. Es un instrumento fenomenal para los comparatistas. ¿Por qué? Porque claramente te permite reconstruir cuáles son los debates que en ese momento hay en ese país. Por ejemplo, la dissenting opinion, el voto particular. ¿Por qué? Tomamos otra vez la sentencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Si nosotros no pudiéramos acceder a los votos particulares de los jueces, no sabríamos las diferentes posturas que me parece que en el debate en este momento en Estados Unidos es fundamental. Imaginar la diferencia en no saber cuáles habían sido los votos de cada juez en un tema que en realidad es la representación del hecho de que Estados Unidos en este momento está viviendo una guerra civil cultural dentro enorme, no solo por el aborto, claramente. Nos estamos dando cuenta que el tema es mucho más. Eso tiene mucho que ver con, desde que Biden tomó el 6 de enero su asiento y va creciendo un enfrentamiento muy fuerte entre dos Estados Unidos, creo, ¿no? Alejandro conoce el país mucho más que yo, pero yo lo que veo es esto. Entonces, ese fallo, 4-4 y Roberts en el medio, con una postura que quizá hubiese sido aquella que nos ayudaba a salir de esto, demuestra el debate que hay detrás. Entonces el comparatista allí sí que puede hacer un buen trabajo, porque puede recuperar también un dato sociológico que de otra forma no sale. ¿Siempre es útil la dissenting opinion? No. El comparatista sabe que hay países donde la dissenting opinion es lo peor que podría pasar en un país. Mi país, por ejemplo. En Italia la dissenting opinion sería la fin de la Corte Constitucional. Bélgica es uno de los países donde yo trabajo más y sería igual.
Bélgica, con una dissenting opinion, sería la fin del Tribunal Constitucional Bélgico, que es uno de los órganos con la monarquía que ha trabajado mejor y que permite la emersión de esa belgitud que ha reconstruido un sentido común dentro del país. Cuando en Europa ha habido toda esa oleada de temas de sucesión, de secesiones, Bélgica, que es un caso de escuela sobre cómo se maneja una secesión y que siempre tiene este problema de los flamencos, no hubo ningún tipo de debate. ¿Por qué? Porque el sistema ha sabido manejarse al punto de transformar el tema de la secesión en un tema electoral, no de gobierno. Y esto está debido sobre todo al trabajo que ha hecho la Corte Constitucional. Cuidado, una Corte Constitucional particular, tiene dos presidentes, uno flamenco y uno francés, tiene una cantidad de jueces flamencas y una cantidad igual franceses, o sea, está aparentemente muy dividido, pero no en el trabajo. Y cuando un fallo sale, no sabes nunca cómo han decidido los jueces. Hubo un momento en el que el partido de Weber, nacionalistas flamencos, empezó a hablar de la posibilidad que, bueno, la Corte tenía que ser un poquito más evidente quién decidía. Hubo, digamos, el debate duró 5 minutos. Nadie estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque allí hay un elemento de unidad. Volvemos a lo de antes. El hecho de que la dissenting opinion funcione bien en un país quiere decir que funcione bien en todos. No. ¿Por qué? Porque hay que considerar la sociología jurídica, hay que considerar el sistema, hay que considerar los clivages potentes que hay en algunos sistemas. Entonces, en España ha sido uno de los temas que ha generado lo que España está viviendo, el hecho de los votos particulares. Porque ha habido un momento, antes del fallo sobre Cataluña, estamos en 2010, todos los años anteriores al 2010, un gran problema. Porque muchísimos jueces habían dicho lo que iban luego a escribir en sus votos particulares, incluso la presidenta. Entonces, allí había un problema. No conocer esto no te permite ver si en realidad el voto particular es una argumentación jurídica o una argumentación política. Esta es la gran diferencia. En España hubo un momento en el que los votos particulares no eran argumentación jurídica, eran argumentación política. Necesitaban decir algo porque necesitaban hablar por algún político o algún partido. Entonces, es necesario conocer en qué estás trabajando para saber cómo hacerlo. Así como es interesante ver si existe o no una dissenting opinion, un voto particular, es interesante uno saber si existe o no un control de convencionalidad. Porque esto también afecta la forma en la que escribes el fallo y entonces utilizas el derecho. Esto lo veis perfectamente en algunas formas de trabajar el derecho que tienen algunos países latinoamericanos que están dentro de la Convención Interamericana o, por ejemplo, algunos países europeos. Nosotros no tenemos un control de convencionalidad así como lo tiene Latinoamérica. Entonces os dais cuenta perfectamente que allí, como os decía antes, que yo pongo, digamos, en el medio la cuestión del margen de apreciación entre USA y Sudáfrica, o sea, un poco exagerado porque en realidad hay muchos matices que tendríamos que hacer, así, en la misma manera, os digo que el tener o no tener un control de convencionalidad pues afecta a la forma de trabajar el derecho comparado, porque de alguna forma, sin querer, limita el uso del derecho comparado, porque por primer cosa, a pesar de los factores que os dije antes, sea claro, el mismo idioma, claro, la misma cultura, claro, el mismo recorrido histórico, pero evidentemente la fuerza del control de convencionalidad te lleva a no salir mucho de tu corral, porque allí ya tienes una frontera, un marco definido por donde puedes mirar. Entonces no te vas mucho más allá, porque ya un juez tiene muchísimos elementos que tener en cuenta de un sistema formado. Cuidado, yo no estoy haciendo ninguna evaluación, digamos, mejor, peor. El jurista no tendría que hacer nunca esta evaluación, por lo menos en un nivel práctico.
Aquí tenemos que saber lo que tenemos entre nuestras herramientas y saber cómo utilizarlas. Entonces, yo creo que cuando hay un control de convencionalidad, así como se ha desarrollado en Latinoamérica, dentro, digamos, el espacio interamericano, allá tendríamos que saber que cuando estamos haciendo este trabajo de derecho comparado, tenemos que tener en cuenta también que hay una condición más que tener en cuenta. Quizá todo lo que estamos viendo no es fruto de ese país, sino que tenemos que tener en cuenta que se encuentra en un contexto más amplio. Bueno, hecho todo esto, o sea, ya estamos haciendo muchas más preguntas, estamos viendo todos estos elementos que nos pueden ayudar. Yo creo que la pregunta importante va a ser, ¿pero para qué tenemos que hacer todo eso? O sea, el juez ¿para qué tendría que utilizar todo este derecho comparado y hacer todo este trabajo? ¿Y a qué nos sirve? Otro elemento, perdonad, volvemos un momento atrás. Otro elemento muy importante de tener en cuenta para saber cómo el juez ha trabajado con el derecho comparado es dónde hay la referencia. No es lo mismo hacerla en el fondo, o sea, ha entrado en el fondo, está trabajando y decide, o está en su argumentación preliminar, mira, yo pienso que he visto esto, y luego entro en la decisión y allí ya no miro a lo que pasa fuera de mi corral. Entonces, ¿dónde está la referencia? En la descripción de los hechos, en el fondo del fallo. ¿De qué estamos hablando, no? En italiano sería in fatto o in diritto. O sea, estamos en la parte todavía donde estamos contando lo que ha pasado o estamos en la parte donde estoy decidiendo realmente. Entonces estoy argumentando mi decisión. Es muy diferente. Porque si es en la parte donde cuento los hechos, pues en realidad podría ser, mira, esto ha pasado aquí, pero tener en cuenta que allí ha pasado esto, que el otro lado pasa otra cosa, me puede servir muy poco. Es otra vez un acto, digamos, cultural. Hago ver que soy un juez, que muchas veces es un acto de legitimidad. Hago ver que soy un juez, que se ha estudiado bien el hecho, de que sé perfectamente y trabajo perfectamente con otros casos, pero al fin decido de forma muy cerrada, así como yo quiero. Simplemente me sirve para hacer ver que soy un juez que sí sabe lo que está haciendo. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto? O sea, ¿cómo los jueces utilizan este material, digamos, que tenemos aquí? El derecho comparado, en muchísimas ocasiones, se puede utilizar como refuerzo, o sea, tiene una función que yo diría de consolidación retórica y probatoria. El juez ya ha tomado su decisión. O sea, el derecho comparado no le ha servido para llegar a una decisión. Le ha servido para consolidar su decisión. Dice, yo creo que este caso se decida así. Y entonces, por muchas razones, es un juez joven, es un juez con poca experiencia, es un juez que quiere, digamos, reforzar su prestigio. Entonces le hace ver que, bueno, no es que se decida así porque lo he decidido yo, yo decido así porque evidentemente esto está claro a todo el mundo. Miren, ellos también han decidido así, esto también han decidido así. Cuidado, aquí es donde se pueden encontrar más riesgos, porque justamente este juez va a ser aquel que conoce menos el país, que simplemente va buscando lo que le pueda reafirmar su razón. Aquí es donde hay que tener más cuidado. Esto es bueno de saber cuando sois abogados, o sea, el otro abogado está utilizando esta técnica. Ya ha decidido y va buscando. Bueno, el buen abogado que ha tratado el derecho comparado, fácil que desmonte todo el plan de la otra parte, ¿no? No, mira, porque esto no, mira, allí hay esto no se puede utilizar porque esta razón es histórica, eso no se puede utilizar porque en este caso, sí, simplemente son como algo postizo que se va poniendo alrededor.
no es la mejor forma, digamos, de hacer derecho comparado. En muchas de estas ocasiones lo que se está haciendo en realidad es muestra de conocimiento de un derecho extranjero que me sirve para reafirmar mi posición. Punto. Esto, si lo sabéis detectar, es lo más fácil de desmontar y sí que os puede quedar muy bien en un juicio, porque aquí demostráis de verdad que vosotros sabéis utilizar el derecho comparado y que la otra persona pues bien poco sabe de derecho comparado como metodología y técnica. En muchas ocasiones se puede utilizar el derecho comparado con el propósito de, digamos, reconocimiento y conocimiento, diría. La función aquí es de garantía. O sea, no he tomado una decisión, no es como antes que, bueno, lo utilizo. Me sirve, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estamos empezando en este país a utilizar el derecho de una forma diferente. Estamos abriendo una nueva línea interpretativa. Claramente mi posición sería muy débil y yo necesito conocer para que se reconozca también en mi país esta posición. Entonces, aquí sí, como antes, me sirve para consolidar mi posición, pero aquí me sirve para consolidar mi posición no porque no tengo una función más amplia, sino porque entiendo que hay que profundizar esta línea argumentativa, esta interpretación, porque está en línea con lo que están haciendo otros países y porque de alguna forma, en esta manera, le abro un espacio a una interpretación que todavía en este país no tiene un espacio. Entonces, en este caso diría que mientras antes la perspectiva soy yo, entonces es un uso que avalora mi posición como juez y como persona que está argumentando. En la otra creo que sea un trabajo más de equipo, o sea, probablemente yo como otros jueces estamos trabajando para abrir un espacio a una interpretación nueva. Digamos, aquí es difícil, en muchas ocasiones será difícil entender si el juez o el abogado lo están haciendo porque están hablando de sí mismo o están abriendo. Otra vez habrá que verlo y dentro de un contexto te das perfectamente cuenta si hay una línea interpretativa que está abriendo espacios o si es un juez que se habla por sí mismo. Esto es difícil de decir en teoría, tendríamos que verlo en cada caso, pero esto se puede hacer concretamente. ¿Por qué? Porque es el debate general, lo que decíamos antes, que nos ayuda a entender si hay un debate sobre esto, si hay realmente un problema sobre el tema y así. Me parece que, sobre todo por lo que concierne las cortes constitucionales, los tribunales constitucionales, el derecho comparado se puede utilizar para adquirir legitimación. Aquí vamos en un tema más delicado. Hay algunas cortes que utilizan el derecho comparado de forma intensificada y lo hacen porque son muy jóvenes. Y peor, si son jóvenes y son jóvenes saliendo de una situación, por ejemplo, de violaciones masivas de derechos humanos. O sea, un Estado que se forma después de una transición, de una dictadura donde ha habido violaciones de derechos humanos masivas, peor si por parte de una violencia de Estado, y en una transición democrática se abre espacio a una Corte Constitucional. Está claro que esa Corte Constitucional es expresión de un Estado que en una transición, en muchísimas ocasiones lo sabemos, no necesariamente se nota de forma evidente o contundente esa ruptura entre el pasado y el presente. En muchas ocasiones hay rupturas, pero también hay una continuación, y esa Corte es expresión de ese Estado. ¿Cómo demuestro que este Estado es algo diferente, que está trabajando de forma diferente? Demostrando que yo tengo una legitimación internacional y por lo tanto, ¿qué hago? Utilizo el derecho internacional, el derecho de otros países. Quiero hacer ver que he tenido un cambio, que mi referencia no es en el pasado de mi país, sino que en el presente del mundo. Y por lo tanto utilizo el derecho comparado, para
demostrar que yo también soy capaz de ser democrático, que yo también soy capaz de utilizar los artículos de la Constitución de una forma fuerte y no simplemente como defensa respecto a unas reivindicaciones digamos, populares. A partir de este último uso, me gusta hacer algunas consideraciones. Bueno, primero, hay algunos riesgos en esta mirada del derecho comparado. Yo no veo solo cosas positivas en el uso del derecho comparado. Veo algunos riesgos que creo que, como todas las cosas, ver riesgos no quiere decir que tenemos que tirarlo todo. Tenemos simplemente que tener atención, o sea, prestar atención a las cosas que hacemos. ¿Cuál es el riesgo del derecho comparado, por ejemplo, en este último caso que vemos? Bueno, muy bien, me parece fenomenal que una corte, digamos, que un Estado que sale de una temporada con violaciones masivas de derechos humanos, que no tiene una tradición democrática de los últimos años, mire lo que pase alrededor. Me parece fantástico. Pero cuidado, porque en muchísimas ocasiones me parece que esto se ha convertido, digamos, en un ir como peregrinos hacia catedrales culturales, ¿no? Hay algunos estados que representan una legitimación mundial. Entonces, yo me refiero a esa jurisprudencia. Porque citar Alemania, citar Estados Unidos, citar Francia, quiere decir ser aceptados en esa comunidad democrática, o sea, un peregrinaje a santuarios, a catedrales del derecho. Las cortes constitucionales de algunos países se convierten en verdaderas catedrales, santuarios del derecho constitucional. Muy bien, me parece perfecto. Si siempre tenemos en cuenta que esto limita el uso del derecho comparado y entonces no nos permite hacer un trabajo de derecho comparado amplio como el que podríamos hacer. En realidad no estamos haciendo derecho comparado, nos estamos disfrazando para ser aceptados en una comunidad donde todos tienen que ser vestidos de la misma manera. Y aquí vuelvo a otros riesgos. El derecho comparado tiene una carga, o sea, disminuye la carga antimayoritaria del juez. En muchísimas ocasiones decimos que el juez lleva consigo una carga antimayoritaria. Es muy fascinante este aspecto. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una tradición de nuestro constitucionalismo que está bien marcada en la Constitución alemana, por ejemplo, donde dice perfectamente que la soberanía, y lo expresa, mientras en la nuestra está, digamos, bajo la letra, en Alemania no. Se dice perfectamente que el Poder Judicial es expresión de la soberanía popular. Es explicitado. Allí no nace ningún debate como ha nacido aquí en Italia para averiguar si es parte de la soberanía solo, si son parte de la soberanía solo aquellos órganos que tienen una legitimación política, o sea, a través de un voto o no. Y luego tienes que recordar a todos que el juez italiano, cuando emite su fallo, dice en nombre del pueblo italiano, por lo tanto, más soberano de esto no puede ser. Y tienes que recordarle que la Constitución dice que la soberanía se ejerce en las formas, en los límites, o sea, en todo lo que dice la Constitución, y que evidentemente no es solo el momento del voto. Entonces, en esto se manifiesta una carga antimayoritaria del juez, que no depende de una mayoría, que no depende de un momento histórico, sino que tiene esa sensibilidad de abrir espacios, marcar caminos, a veces cuando todavía nadie ha emprendido ese camino. Y a veces su decisión no es popular en el sentido que refleja lo que quiere la mayoría. No es una proyección de la voluntad de la mayoría. En algunas ocasiones
es una decisión antimayoritaria. Yo no mitizo, no sé si se dice así, pero esta posición. Digo que tiene que ser balanceada con la idea que no necesariamente el juez siempre tiene que ser antimayoritario, porque luego eso se convierte en una actitud digamos, de un activismo judicial con que el juez siempre tiene que entrar en contra de la política. No, son dos actitudes que, de alguna forma, como siempre, los extremos no pueden ser aceptados, sobre todo por un jurista. Entonces, no quiero decir que siempre el juez tiene que ser expresión de una voluntad antimayoritaria, pero quiero decir que dentro en sí lleva una carga, una posibilidad antimayoritaria que a veces otras expresiones de la soberanía no tienen. El derecho comparado disminuye de alguna forma esta carga antimayoritaria. ¿Por qué? Porque te está diciendo que para legitimarte, para construir un espacio de derecho común, para pensar de amparar, por ejemplo, los derechos humanos, tenemos que movernos todos en una plataforma de interpretación de los derechos que se parecen, que nos ayudan a encontrar una forma de proteger los derechos. Me parece bien, pero el jurista siempre piensa al pero, ¿no? ¿Cuál es el pero que yo pienso en este momento? Y la tradición constitucional de cada país respecto a la protección de algunos derechos. ¿Qué hacemos? Si un país está acostumbrado a un recorrido diferente, la protección de derechos, ¿por qué se tiene que aplastar a una idea común? Porque a veces en lo común, es verdad, subimos algunos niveles, pero para ser homogéneos, a veces bajamos algunos niveles. Bueno, sí, es importante aceptar de bajar algunos niveles para esperar que otros los suban, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que el derecho comparado a veces neutraliza esos hitos de protección que sí se pueden generar, o se han generado o representan una característica de ese país. A veces el derecho comparado no permite, digamos, que surjan estas diferencias. Y más, a veces el uso del derecho comparado deja quieto, no deja a un juez particularmente progresista, a un juez que ve lo que otros no están viendo, de emerger con su propia idea. Por eso vuelvo a lo que decía antes, la dissenting opinion, el voto particular, aquí puede ser fuerte. ¿Por qué? Porque dentro de una corte que se está aplastando o se está conformando con una jurisprudencia, puede que un juez diga, mira, hay también otra posibilidad. Y quizá que esa posibilidad que con el voto particular está surgiendo, mañana no se convierta en la jurisprudencia dominante y, por lo tanto, en el uso del derecho comparado que haremos con eso. Hay otro problema que veo, que en realidad nosotros utilizamos el derecho comparado, hablando del derecho comparado como el derecho que nos permite trabajar con diferentes derechos nacionales. En realidad, haciendo esto, estamos implementando por un lado la idea de identidades nacionales, y esto todavía podría ser aceptable, sino también la idea todavía westfaliana de un Estado que trabaja con su propio derecho. Pero al mismo tiempo, utilizando el derecho comparado, estamos desmontando esta idea westfaliana del derecho. Y entonces volvemos, creo, al tema que siempre nos apasiona como juristas, o sea, ¿por dónde vamos? Estamos en ese momento en el que cada día nos damos cuenta que nos estamos alejando de una idea clásica del derecho, donde se produce derecho constitucional y ese derecho constitucional depende de trayectorias legislativas que se enmarcan dentro de nuestro derecho, y en realidad todo esto sirve para producir un derecho que está marcando un paso en la construcción de una plataforma, pero no tenemos herramientas, ni siquiera del idioma, o sea, no sabemos ni siquiera términos para explicar lo que está sucediendo. Y entonces utilizamos el mismo vocabulario que utilizaríamos si estuviéramos tratando solo el derecho nacional. Y entonces esto genera un problema, porque nosotros en el derecho comparado utilizamos todavía una terminología
que es aquella del Estado-Nación, y esto genera problemas. Pensar, por ejemplo, todo el derecho comparado que se construye a través de la cuestión minorías. Nosotros hablamos en el derecho comparado de minorías para trabajar en un nivel más alto de derecho común. Pero el término minoría no tiene ningún sentido fuera del Estado-Nación. Ninguno. Porque la minoría es un producto de una relación entre una mayoría y una minoría. Cuando en un Estado global no hay mayoría y no hay minorías, sino hay identidades intersectoriales y todo esto. Entonces utilizamos una palabra que pertenece a un mundo que ya lo conocemos o conocemos muy poco e intentamos disperatamente de utilizarla en un espacio que es el espacio de lo jus comune de los derechos humanos. Y hablamos de minorías con todo lo que esta palabra lleva consigo y no nos entendemos. O llegamos a un producto que a mí personalmente no me gusta, o sea, de llamar, por ejemplo, minoría cualquier situación de grupo que se encuentra en grupo frágil o débil. Las mujeres no son una minoría. Los niños que trabajan no son una minoría, pero utilizamos la estructura de protección de minorías para las mujeres, los niños, trabajadores, y esto no funciona. ¿Y por qué? Porque no sabemos trabajar con otra herramienta y utilizamos la de aquel tiempo. Entonces, el derecho comparado yo creo que es útil porque desmonta algunas estructuras, pero al mismo tiempo tendríamos que tener un poquito más de coraje para empezar a ir más allá de los vocablos, de los conceptos que utilizamos, ¿no? Salir un poco de eso y por eso leer un poquito más también otros ámbitos que tenemos al lado. El derecho comparado, y con esto cierro, tiene también otro problema, que al mismo tiempo que desarrollamos la idea del derecho comparado, tenemos toda una doctrina y una literatura y la vamos alimentando que habla de pluralismo jurídico. Si el derecho comparado sirve para ayudarnos a encontrar puntos de acuerdo, y entonces el pluralismo jurídico, de alguna forma, si no encontramos una manera de poner en la misma dimensión el uso del derecho comparado, que sirve en esta forma de convergencia entre diferentes culturas, y por otro lado alimentamos el discurso del pluralismo jurídico, que sirve en muchas ocasiones para separar culturas. Y es difícil que en una idea de pluralismo jurídico se pueda luego utilizar el derecho comparado. En una cultura de pluralismo jurídico, o sea, el pluralismo jurídico dentro de un mismo Estado no utiliza el derecho comparado, porque tiene miedo, porque su idea es de separarse y reafirmar cada día que tiene una identidad diferente. Entonces no utilizaría nunca el derecho comparado. Y esto es peligroso. Lo que nos enseña, por ejemplo, la experiencia de Bélgica sobre la separación de los órganos entre flamencos y francés es justamente algo similar. Realmente no estamos hablando del pluralismo jurídico clásico, que se habla más en pueblos indígenas y tal. Pero, por ejemplo, esta separación total lingüística, ¿qué lleva? Lleva el hecho de que la jurisprudencia entre flamencos y francés participan al mismo Estado, pero no se citan entre ellos. No conocen, un flamenco conoce muy bien la jurisprudencia alemana y no te sabe decir nada de la jurisprudencia de la parte francés de Bélgica. Nada. No la cita. Y no la cita por miedo, porque quiere reafirmar su diferencia, su distancia. Entonces, ves que nosotros utilizamos todavía instrumentos que pertenecen a un mundo y a veces no nos damos cuenta que esos mundos antes o después terminarán chocándose. ¿Cómo llevamos a cabo la idea del pluralismo jurídico dentro de la idea de una homogeneización del derecho comparado? ¿Es justo o no es justo? Esto no nos importa. Nosotros como juristas tenemos que tener bien presente cuáles pueden ser los problemas para encontrar una solución. Para nosotros no es justo o no. En este momento no es algo que nos
nos importan. A veces necesitamos decisiones ad hoc por algunos casos. A veces necesitamos abrir ventanas y dejar que la luz entre por todos los lados. A veces necesitamos ventanas, a veces necesitamos puertas. A veces necesitamos ventanas porque las ventanas se abren y aunque no podemos pasar y nadie puede entrar, pero podemos ver lo que está pasando en los otros patios. A veces necesitamos puertas para poder salir y para poder dejar entrar. Esto no lo puede decidir el derecho comparado, esto lo decidimos nosotros. Pero tenemos que saber que el derecho comparado puede hacer todo esto, puede abrir puertas o abrir ventanas. Eso lo decidimos nosotros y la nuestra capacidad de trabajar con el derecho comparado. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Ana Mastromarino, como siempre, excelente exposición. Ahora pregunto a los frecuentantes en forma virtual y obviamente a los frecuentantes en forma presencial si tienen preguntas para la profesora. Si tienen preguntas para los y las presenciales, por favor se acerquen acá porque este micrófono es muy poderoso, pero tiene que ser utilizado de cerca. Adelante. ¿Tienen preguntas de los frecuentantes y las frecuentantes de remoto, de lejos? De forma virtual. Y en forma presencial. Adelante. Sí, claro. Sí. Pero tendría que hablar desde acá, por favor. No, es que si no, no la oyen. Porque de ahí no... sí, de pronto se escucha igualmente, pero... No, además, gracias. No. Adelante, doctor. Es simplemente para consultar si esto del derecho comparado puede ser, con todas las herramientas que usted mencionó, puede ser algo previo a esta cuestión del margen de apreciación. Sí. O sea, si es un trabajo previo y trabajar conjuntamente para hacer que no el derecho comparado para luego tener este margen de apreciación. Simplemente sí, te agradezco. Gracias. Gracias. Mientras alguien se anima más, voy a contestar. A ver, antes decía justamente, la pregunta es muy acertada, antes lo mencioné, hay mucho que ver entre el uso del derecho comparado y el tema del margen de apreciación, por muchas razones. Primero, ¿cómo podemos, voy a hacer yo considero, y es importante decirlo porque así, que hay mucha distancia, y todavía una distancia terminológica, entre lo que es la forma de entender el margen de apreciación en Europa, cómo se está desarrollando y cómo está utilizado en Latinoamérica. Por eso no quiero meterme, pero más lo voy estudiando y sobre todo lo que está pasando ahora en Argentina, ¿no? Más lo veo y más me doy cuenta que hay una distancia, que es debida a muchísimas cosas. Primero, a la misma letra de la Convención. La letra de la Convención es muy diferente y por lo tanto esta diferencia genera una diferencia también en lo que puede ser el margen de apreciación en el sistema interamericano en Europa. Segundo, la historia. Hay detrás una historia diferente de soberanía, de construcción de capacidad. Tercero, la práctica, el diálogo que hay entre la Corte Europea. Bueno, todo esto, simplemente para decir que algunas cosas hay que entenderla en esto. ¿Cómo trabaja la Corte Europea respecto al margen de apreciación? La Corte aumenta o disminuye el espacio del margen según haya consenso o no respecto a algún tema. Entonces, en algunos casos decide que los estados tienen un espacio para decidir un caso. Cuidado, en esto nunca la Corte decide que hay un espacio porque así cada uno hace lo que quiera.
Luego, que alguien quiera aprovecharse, pero el espíritu es, vamos despacio, vamos todos y todos llegamos a lo mismo. El punto es que todos juntos vamos a amparar este derecho y vamos a aprender a ampararle. No es, yo hago lo que quiero, pretendo mi soberanía y en este caso voy a hacer lo que me da la gana. Nunca. Si alguien lo piensa, no lo puede decir. Tiene que encontrar una argumentación para disfrazar este pensamiento con él. Vamos a trabajar todos juntos para proteger. Esto, entonces, ¿qué quiere decir? Que la Corte, para saber, la Corte Europea, para saber si hay o no un espacio para el margen, tiene que ver si hay un consenso. ¿Cómo se hace para ver si hay un consenso? Se hace derecho comparado. O sea, empieza a ver si desde el punto de vista normativo o desde el punto de vista de la jurisprudencia, los estados han construido ya un espacio de consenso. A un caso, por ejemplo, en el 79 hubo un caso en el que una señora citó a Bélgica en la Corte Europea. ¿Por qué? Porque en el 79 Bélgica todavía no tenía una legislación que pudiera proteger los hijos nacidos fuera del matrimonio. Todavía en el 79 hacía una diferencia entre los que habían nacido en el matrimonio y no. Bueno, aquellos años son los años en los que prácticamente todos los países europeos cambiaron su código o sus leyes sobre el derecho de familia. Si esa señora se hubiese dirigido a la Corte Interamericana 10 años antes, probablemente la Corte le iba a decir, mira, lo siento mucho, pero en esto los estados tienen un margen para hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque la familia es algo muy cultural, porque la familia es algo muy íntimo y cada estado tiene que tener una sensibilidad. Pero lo hace en el 79. Y en el 79 ya había habido 72, 74, 75, hasta Italia ya tenía una reforma del derecho de familia, con eso todo dicho. Y entonces le dice, aquí no hay ningún espacio de margen. He mirado, he estudiado y tienes que cambiar tu legislación. Entonces sí que hace derecho comparado. Claro, hace un derecho comparado que a veces no es tan claro. Porque, por ejemplo, a veces sale del espacio del sistema convencional. A veces hace derecho comparado con Canadá o Estados Unidos. Y dices, bueno, ¿y de aquí cómo haces a considerar el consenso del espacio convencional? Pero vuelve a lo que estábamos diciendo antes. ¿Por qué? Porque la Corte considera que tiene que dialogar con todo el mundo. A veces empieza un diálogo enorme con países donde, por ejemplo, empieza a decir lo que hay o que no hay que hacer con mutilaciones genitales y luego termina diciendo, pero lo siento, no tengo lo siento, querida actora, pero no puedo darte razón porque no tengo competencia en el tema. Y tú dices, ¿por qué has escrito 10 páginas? Porque necesito decir y marcar un espacio donde voy construyendo un mar. Entonces la Corte Europea hace mucha comparación. No siempre se entiende bien la línea que está siguiendo, porque muchas veces lo hace, como hemos visto, para confirmarse a sí misma, pero lo hace sobre todo para saber si hay o no hay un espacio de margen. Y en muchas ocasiones dice que sí y en muchas otras dice que no. Por ejemplo, en cuestiones religiosas, es uno de los ámbitos donde es más difícil entender por dónde está yendo, porque por un lado te dice que lo de la cruz, el crucifijo en las aulas, bueno sí, el burka, bueno sí, y luego te dice en otras sentencias anteriores, no, en esto no puedes entrar porque a pesar de él tienes que lidiar para que todos lo puedan expresar su religión, el pluralismo es algo difícil, pero tienes que manejarlo, tienes que hacerlo. Entonces es difícil, porque en tema religioso es en realidad donde se trabaja peor, digamos, en temas de homogeneidad, porque no tenemos que llegar a eso. Y otra cosa que tiene que tener en cuenta es que la homogeneidad no es nunca un objetivo de la Corte Europea. No tiene como objetivo la homogeneidad.
No lo tiene, porque no pertenece al espacio europeo la idea de la homogeneidad. Pertenece al espacio europeo la idea de la diversidad y de la vida entre el pluralismo y la diversidad. O sea, es el management del pluralismo. Nunca ser todos iguales. Por eso gastamos un montón de dinero en traducciones de todas las sentencias. No he entendido nada, lo siento, se hace... Una cosa cierta, sí, claro. Quien estudia, yo no soy... Una cosa cierta, lo que estaba diciendo la señora, la colega, era que efectivamente la Corte no tiene siempre una jurisprudencia, digamos, lineal o que marca, digamos, un punto de partida, un punto de llegada lineal. Esto es cierto, pero yo creo también, porque, y esto también se entiende en el entorno europeo, la Corte mantiene un diálogo con los países que a veces produce, yo creo Luca interviene en cualquier momento, porque produce estos altibajos de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque tiene un diálogo. Y yo creo que esto es un problema si intentamos buscar líneas comunes, pero es una herramienta que ayuda el pluralismo y el hecho de que todos los países sientan que están avanzando. Me doy cuenta siempre más que a veces quien no es europeo, o sea, quien no vive aquí, quien no vive esta forma de vivir la Convención, vive todo esto como un paso atrás que la Corte da y entonces un vacío en la protección de los derechos humanos. Yo nunca lo he vivido así, porque para mí eso no son espacios de no amparo, sino que son espacios de responsabilización que mañana nos ayudan a tener una protección mayor. O sea, en general se puede confiar en los estados. O sea, el espacio convencional no quita espacio a los estados, porque el espacio convencional es un sistema. Y el concepto mismo de sistema necesita la existencia de más sujetos, si no, no sería un sistema. Y el concepto de sistema no necesariamente tiene una evolución jerárquica. Un sistema puede ser una red y no una jerarquía. Y yo creo que con el tiempo el espacio europeo se parece siempre menos a esa pirámide y siempre más a una red, donde se conectan además el espacio de la integración política con el espacio de la convención, con el espacio de los estados, se van aumentando los institutos, y esto se complica, pero al complicarse hace que todos tengan una responsabilidad. Y yo creo que esta es la fuerza del sistema europeo, que quizá en algunas ocasiones nos hace sentir muy defeccionado porque todo parece ir muy despacio, demasiado despacio, y parece que algo se quede desamparado, pero no, yo creo mucho en esta forma de trabajar. Y estoy contenta de que la Corte a veces decida utilizar un tiempo para ver dónde se puede encontrar un equilibrio, Tarico, y esto lo digo tanto en la parte de la Convención como en la parte, digamos, del espacio europeo, del tribunal y todo, porque un elemento muy interesante es que además todo el trabajo que se hace en la Convención, como argumentación, o el uso del margen, termina siendo utilizado también en el espacio de la Unión Europea, y todo lo que se hace en el espacio de la Unión Europea termina por volcarse también en la Convención. Así que, ¿podemos hablar de margen solo en la Convención y no en el espacio del Tribunal? No, claro que no. Ya
la Corte de Justicia también trabaja con el margen, y igualmente contra límites y identidad. No, ya es un espacio muy trabajado. Por lo tanto, quien busca una coherencia no la encuentra. Pero me doy cuenta que quien no vive este espacio, esa falta de coherencia la vive como una falta de amparo. Y nosotros no la vivimos como una falta de amparo. Bueno, alguien creo que sí, pero los que creen en este camino no lo viven como una falta de... He leído a veces que el margen es, un vacío en la protección, una excusa para no ocuparse de temas. No, yo creo que allí hay un malentendido enorme sobre el uso que a lo mejor genera luego algunos malentendidos en el uso del espacio interamericano del margen. Hay algunos espacios donde para mí sería esencial empezar a utilizar el margen en Latinoamérica, en temas que yo trato de forma evidente. Yo me ocupo de temas sobre transición y memoria, y allí para mí sería el espacio máximo donde habría que utilizar un margen. ¿Cómo le puedes decir tú a un país cuáles son los pasos que tiene que dar para una transición memorial cuando no conoces ni siquiera cuál ha sido realmente el tema social? No conoces las memorias que están divididas, aquellas que están reprimidas. Hay un tema y un trabajo social que no puede hacer una corte. No una corte que se encuentra a miles de kilómetros de donde están pasando las cosas. Y allí terminas por emitir fallos que generan problemas reales y gordos. Y no creo que sea esa la forma. Además que en esa manera generas de verdad choques de jurisprudencia que antes o después se van a manifestar. Pero esto de trabajar por argumentos, ¿no? Trabajo en argumentos de pueblos indígenas, derechos culturales, pero también trabajo en temas de paridad de mujer. ¿Y qué pasa cuando un día una mujer indígena te va a pedir amparo para cuestiones de paridad de género? Si no estás acostumbrado a hacer este trabajo más despacio, menos contundente, de escucha, es un problema y van a generarse estos problemas. Quienes provienen de países latinoamericanos que tienen una tendencia natural primero a confundir el funcionamiento de los sistemas. Claramente el sistema de protección de derechos europeos tiene mucha diferencia. Exacto. Y segundo, habría que preguntarse a Latinoamérica y creo que su trabajo claramente la doctrina institucional, la derechos humanos y también debería preguntarse si el bajo porcentaje de acatamiento que tiene definitivamente el sistema interamericano para las decisiones para la Corte Interamericana, que no supiera el 15%, no obedece justamente también a las contradicciones que encierran fijar estándares uniformes de protección de derechos y al mismo tiempo supuestamente garantizar los principios de la diversidad y de la pluralidad, lo que hay imposible, exacto. En este sentido, no desarrollar una doctrina desde el Tribunal Internacional en margen de apreciación. Sí, es así, Alejandro, estoy totalmente de acuerdo, y esto ahora hay un problema más grande, o sea, hace algunos años la Corte Interamericana, por su propia actitud, ha empezado a tratar también los derechos sociales. Esto va a ser tremendo. Exacto. Y hay un tema de institucionalización o institucionalidad de la Corte y de empoderamiento, que es muy particular. Porque ¿qué pasa? Que la Corte utiliza algunos estados para, tomar fuerza, y al mismo tiempo algunos estados utilizan la Corte para tomar fuerza. Y esto genera que ya la Corte Interamericana se ha convertido en un órgano del Estado. Esto sería fenomenal si esto quería decir que
se trabaja juntos, hay una verdadera subsidiariedad. No si en general cada uno está intentando sacar provecho por una relación, ¿no? En la que nadie está realmente enamorado del otro. Una característica más interesante de la cuestión del registro. La Corte Interamericana, a partir de un caso concreto, extrae estándares a nivel general. Sí. Lo que está rompiendo con el principio de diversidad. Exacto. Exacto. Lo que está rompiendo con la libertad natural, la comunicación constitucional, la tónica, Sí. no la teoría. Exacto. Y por eso en Europa nadie se molesta. Bueno, claro, hay un debate, pero el tema de la identidad constitucional, que tú, que Luca Mezzetti conoces mejor que yo, y todo eso, dice, bueno, tú puedes llegar hasta un cierto punto. ¿Dónde quieres que vayamos? Yo me ocupo. Allí estamos. Yo voy a coger la motoreta, tú vas a coger el avión, yo voy a ir andando, cada uno va a ir con lo que pueda. ¿Cuál es el objetivo? ¿Llegar todos allí? Vamos a llegar. ¿A qué hora tenemos que llegar? Punto. Y eso es muy diferente, es tremendamente diferente. Otra cosa es si cuestionamos el hecho de que tenemos que ir allí. Son dos cosas diferentes. Algo es cuestionar si vamos a ese lugar. No, yo no quiero ir a ese lugar. Bueno, entonces ya no formas parte de este sistema. Pero otra cosa es decir, no, yo quiero ir allí, pero no puedo ir con tu ritmo, porque mi presupuesto no lo da, por mi cultura jurídica no lo da, por mi capacidad no tengo. Despacio, no voy a llegar. Este problema lo ha tenido Europa también. Si vosotros miráis la jurisprudencia antes o después, 1989, es muy diferente. Porque claramente antes tenía un ritmo cuando estaba hablando lo que llamamos un pluralismo cerrado. Sí, claro, es un pluralismo, pero la diferencia es muy poca entre Francia, Alemania, es así, claro, una diferencia, pero estamos hablando de altos estándares de amparo, de cuando se abre a la parte oeste, hay culturas diferentes, jurídicas, hay niveles de capacidad y sobre todo hay una población que no está acostumbrada a tratar, a ejercer derechos. Europa evidentemente todavía no ha encontrado la forma de salir de este contraste. Lo vemos cotidianamente. Es un tema. Muchas gracias por la respuesta, profesor Marino. Hay una pregunta que levantó la mano, Citi Bravo Melgar. Adelante, Citi. Gracias, doctor Luca. Bueno, felicitaciones a la doctora porque es una exposición magistral, como debe ser, naturalmente, no esperamos menos. Y decirle que en lo concerniente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Corte, bueno, en sí es interamericana, gracias a la Convención Americana de Derechos Humanos, téngase presente que sus sentencias, sus opiniones consultivas y a su vez, naturalmente, los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen la naturaleza de ser jurisprudencia normativa. Y en tal virtud, los países, como el Perú, que es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplica las resoluciones o los preceptos que contienen las resoluciones o las opiniones consultivas, teniendo en cuenta la vía preferente en cuanto a cuál de estas dos, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos o la Constitución peruana, o de repente la opinión consultiva de la Corte Interamericana o la Constitución peruana, defiende mejor, tutela mejor los derechos humanos. Inclusive ya salieron opiniones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de acá de Perú. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta muy en claro, porque mucha gente piensa que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como no tienen carácter vinculante, entre comillas, porque no saben entender qué significa carácter vinculante, no son de obligatoria aplicación, es lo que se dice. Pero hay que saber analizar ello. Y en lo concerniente al derecho comparado, decía la doctora, hay dos tipos de derecho comparado, ¿no es cierto? El de uso normativo y el de uso dialéctico. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una comparación del sistema peruano y el sistema español, por ejemplo, en lo concerniente al derecho de familia, y vamos a querer que genere efectos jurídicos, únicamente genera efectos jurídicos ese derecho comparado, si es que se emite una sentencia y naturalmente esa sentencia tiene el carácter de jurisprudencia normativa. Caso contrario, no.
solamente sería, como dijo la doctora muy acertadamente, sería solamente una ventana, ¿no es cierto? Porque uno está comparando. Le comento esto, doctora, porque hay una situación muy interesante, le comento y le comento a todos mis compañeros y al doctor también, Luca Mezzetti, en lo concerniente al matrimonio. Por ejemplo, en España el matrimonio es un contrato. Y en Perú no es un contrato. ¿Por qué? Porque el contrato tiene un elemento principal llamado patrimonial. El patrimonio es el elemento principal del contrato. Y en España el matrimonio es contrato, en Perú no. En tal virtud, si en una sentencia se hace derecho comparado y se establece que naturalmente, por ejemplo, tratándose del exequatur, ¿no es cierto?, que es cumplimiento de resoluciones o laudos expedidos en el exterior, puede decirse un momentito, acá se habla de contrato, está bien, tenemos tratado con España, pero acá se habla de contrato y el matrimonio en Perú no es contrato, entonces ahí viene un gran problema, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis exhaustivo y los jueces tendrían que resolverlo. De antemano, doctora, felicitaciones, muy interesante. No será la primera vez que nos vemos. Yo ya continúo con lo de la Universidad de Bolonia y también con otras universidades y bueno, Dios mediante ya estamos, así que felicitaciones. No quiero ser invasivo, muchas gracias. No, gracias, Sidney, muchas gracias. Y sí, claro, es justamente lo que decía, la diferencia entre lo normativo y lo dialéctico permite que entre y tenga evidentemente un vínculo o un resultado inmediato en el sistema o se utilice solo, como decíamos, en forma de influencia. Yo dije al principio, digamos, como una manera de influenciar, de inspirar el juez para decidir algo. Pero es justamente en ese camino, ¿no?, que se empieza a saber que en otros países se actúa de forma diferente y de allí a trabajar para ver si esa forma de trabajar diferentemente tiene o no tiene una ventaja, tiene o no tiene una posibilidad de ser actuado también en nuestros países. Pero sí, claramente lo que decía sobre digamos, cómo funciona el resultado de la acción consultiva o de los fallos de la Corte Interamericana respecto a los países es diferente respecto a la Corte Europea, aunque también en la Corte Europea se haya desarrollado, digamos, también una vis interpretandi acerca de la judicandi, donde también tenemos que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, le llevo un ejemplo. La Corte Constitucional Italiana, cuando ha tenido que aceptar de alguna forma que los jueces tenían que hacer también un control, digamos, utilizando directamente, por lo menos para ver si hay o no hay un contraste entre la ley nacional y la convención, y de allí no pueden desaplicar, tienen que dirigirse a la Corte Europea en el caso, pero pueden utilizar, sí, la jurisprudencia de la Corte Europea, pero dice la Corte, cuando sea clara, cuando sea firme, cuando sea consolidada. Y entonces esto genera, y aquí pregunto también, a mí me parece que esto genera también un choque, un cortocircuito. ¿Por qué? Porque a veces no podemos tener en cuenta el overruling de la Corte Europea. Quiero decir, hoy hay consolidado esto, y entonces en esto la Corte Constitucional dice, bien, juez querido, puedes utilizar esta porque es una jurisprudencia consolidada. Pero claramente la Corte Europea puede cambiar su posición, puede empezar ese camino, ¿no?, de cambio, que son los que generan los verdaderos avances de una corte. Entonces, si la corte empieza a tratar el caso de forma diferente, allí es donde el juez italiano ya no puede utilizarlo, porque la Corte Constitucional le diría, no, esa no es una jurisprudencia consolidada, todavía no sabemos si la corte va a seguir con esta jurisprudencia o no. Y entonces nos perdemos ese trato que puede generar un avance. Por lo tanto, es lo que decíamos antes, ¿no? Lo de consolidar una jurisprudencia nos ayuda por un lado y el otro nos quita esa capacidad esa chispa que a veces puede tener la jurisprudencia para marcar un cambio, una evolución, quizá, un desarrollo. Muy bien. ¿Más preguntas para la profesora Mastromarino? Desde la sede virtual también. Bueno, si no hay más preguntas,
Agradecemos nuevamente Muchísimas gracias. la profesora por su exposición y por las respuestas a las preguntas. Solo una noticia de tipo organizativo. Mañana está confirmada la frecuencia en esta misma aula. Con aire, esperamos que funcione, con aire acondicionado. Las dos ponencias van a ser a cargo, por la mañana a las 10, la profesora Silvia Bagni, argumentación jurídica y utilización de los aportes doctrinales, y por la tarde, a las 4 de la tarde, el profesor Francesco Biaggi, también de la Universidad de Bolonia, argumentaciones constitucionales y procesos de transición constitucional, a cargo del profesor Biaggi. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana puntuales. Les recomiendo a las 10. Acá pueden entrar, ¿no? Si llegan unos minutos antes, entren en el aula, no se preocupen. Estará abierta. Yo estoy acá unos minutos antes para recibir a la profesora Bagni. Así que no se preocupen por eso. Entren y no sufran ese horrible calor que lamentablemente va a durar toda la semana. Yo solo quería dar las gracias y decirle que, bueno, el profesor y el profesor Yamán tienen mi correo, por cualquier cosa podéis escribir y, bueno, en cualquier momento. Gracias.